nuestros estudios nos acompaña el doctor Pablo Valverde, él es presidente de la Corte de Justicia de la SUAY. Doctor Valverde, muy buenos días. Gracias por estar con nosotros, por acompañarnos en estos últimos días. Hemos visto una serie de preocupaciones de varios sectores frente a este proceso disciplinario que se estaría iniciando en contra de uno de los jueces de aquí, el juez de la Unidad Judicial Civil de Cuenca, el doctor Paul Serrano, para tratar de conocer la ejecución de la sentencia que estuvo en manos de este juez en relación a la paralización de actividades por parte de la minera Coagold Mining en el sector de Loma Larga. En el sector de Loma Larga, Quimsacocha, mejor dicho, conocido como Quimsacocha. Esto ha generado una serie de dudas y de preocupaciones nuevamente sobre cómo se estaría ejecutando el tema de la justicia, y nuevamente volvemos a hablar de injerencia en la justicia, o como se llegó a decir en su momento, de que se estaría metiendo la mano en la justicia. ¿Cuál es la lectura que tiene usted al respecto? Muy buenos días, Rosana. Buenos días a quienes nos ven y nos escuchan en Radio Antena 1. Siempre un gusto estar en este medio de comunicación. El tema disciplinario es algo que está regulado en el Código Orgánico de la Función Judicial. Yo creo que en todas las competencias del régimen disciplinario del Consejo de la Judicatura, desde las voces de los abogados en libre ejercicio, desde las voces de los judiciales, desde las voces de quienes están involucrados con el tema de la administración de justicia, ha habido serios reparos en lo que significa las competencias del Consejo de la Judicatura en el régimen disciplinario. Vea usted, por ejemplo, todo lo que se ha debatido respecto al error inexcusable, como medio de presión en contra de los jueces. Pero, sin embargo, la normativa todavía no ha cambiado. Entonces, lo que ha hecho, de lo que tengo conocimiento, es que el Ministerio de Energía y Minas ha presentado una queja en contra del juez de la Unidad Judicial Civil, del doctor Serrano, que, como bien refiere usted, conoció el caso Quimsacocha, y él, lo que se ha dado de parte del delegado del Consejo de la Judicatura en el régimen disciplinario, lo que se ha dado es el trámite a la queja presentada, ¿no? Me parece que es por una causal 108.8 del Código Orgánico de la Función Judicial, que tiene que ver, se refiere eso a la falta de motivación, a la falta de explicaciones respecto a decisiones del juez, tanto en la resolución como posterior a la resolución, y en lo que tiene que ver también con lo que significaría alguna violentación de derechos constitucionales que tienen que ver fundamentalmente con el debido proceso. Esa es la queja. Ahora bien, nosotros sabemos que cuando, en este caso, por ejemplo, ya hubo un pronunciamiento judicial de que el proceso es válido, y luego la Corte Provincial de Justicia, a través del Tribunal de la Sala de lo Civil y Mercantil, se pronunció también por la validez procesal. Es decir, que respecto a la validez del proceso hasta la sentencia, que es la que se tiene que ejecutar, y hay un pronunciamiento claro jurisdiccional de que ese proceso es válido. Me parece a mí... Digamos, la sala ratifica de alguna manera cómo se llevó a cabo este proceso. ¿Cómo no? Entonces, me parece a mí que cualquier queja que tenga que ver con el asunto, no conozco, como digo, el contenido de la queja, pero tendría que referirse necesariamente a situaciones posteriores a la sentencia. Posteriores. Porque lo de la sentencia ya existe un pronunciamiento jurisdiccional que además, dice válido. El contenido jurídico, digamos, no podría ser observado. Para nada. El único camino que hay, y entiendo yo que también el Ministerio de Energía y Minas lo ha propuesto, es la acción extraordinaria de protección. Este rato, lastimosamente, hay una vacante en la Corte Constitucional, no tenemos corte, pero que entiendo yo también que de lo que me he informado en las redes sociales, parecería ser que hasta fines de año estamos con Corte Constitucional. Entonces será la Corte Constitucional la que se pronuncie respecto a esa acción extraordinaria de protección. Ella sí, con toda la competencia y la facultad para declarar si es que existe alguna violentación de alguna de las garantías del debido proceso a través de la acción extraordinaria de protección. Mientras tanto, esa sentencia se tiene que ejecutar. Ahora, quienes laboramos en la función judicial,
es una situación molestosa tener que preocuparse de una queja, porque indudablemente nos distrae de nuestras actividades propias de los jueces, como son las actividades jurisdiccionales. Sin duda. De esto no cabe la menor duda, porque el tiempo de un juez es un tiempo bastante sacrificado en el tema de que la cantidad de despacho judicial que tenemos que atender todos los días significa una inversión de tiempo mucho más allá de la jornada laboral. Entonces, si aparte de eso tenemos que dedicarnos a temas administrativos, yo sostengo que es molestoso, pero también hay que reconocer que es un gaje del oficio, está en el Código Orgánico de la Función Judicial. Entonces aquí lo que ha hecho el delegado es dar trámite a esa petición. El juez ha sido citado, el juez defenderá y luego habrá un pronunciamiento en el tema por parte del delegado. Y aquí hay otra situación. El que no esté conforme con ese pronunciamiento podrá interponer los recursos ante los organismos respectivos hasta que llegue a una decisión final administrativa. Luego, una decisión final administrativa puede ser impugnada en la vía judicial. O sea, es un tema que no termina aquí. Comienza aquí, pero no termina en un pronunciamiento. Hay varias instancias más Exactamente. a las que puede acudir. Exactamente. Y luego, vea, esto es lo que está en el ordenamiento jurídico ecuatoriano este rato. O sea, si una persona se siente afectada por los derechos, ¿no?, puede hacer uso de este mecanismo, y eso ha hecho el Ministerio de Energía y Minas. Entonces, también estamos dentro del ordenamiento jurídico, y esas son las situaciones que están en este momento. Ahora, si nosotros revisamos todo lo que los pronunciamientos que existen en cuanto a este régimen disciplinario, existen muchos de parte de la academia, de parte de los abogados en libre ejercicio, de parte de quienes laboramos en la administración de justicia. Entonces yo creo que la situación de que vamos a tener asimismo un nuevo Consejo de la Judicatura, ojalá ya en los próximos días, y sabiendo que la terna de la Corte Nacional de Justicia la preside una ex jueza de esta provincia, la doctora María Rosa Merchán, que seguramente va a ser quien presida el Consejo de la Judicatura, y creo que ese es un tema que quienes la conocemos y le hemos visto laborar nos parece importante, que una jueza Azuaya pueda llegar a tan alta dignidad. Es hora ya de empezar a debatir en qué mismo tiene que quedar la parte disciplinaria del Consejo de la Judicatura, para que no nos veamos abocados a las reclamaciones respecto a situaciones que puedan influir en la independencia judicial. Existen voces de que, por ejemplo, todo el tema disciplinario administrativo tiene que estar en manos del Consejo de la Judicatura, pero nada que tenga que ver con el tema jurisdiccional. Si usted ve el abanico de las sanciones disciplinarias, aquellas conductas que describe la ley, porque hay reserva de ley en el tema disciplinario y el Código Orgánico de la Función Judicial están. Entonces, ahí hay algunas situaciones que están clarísimas que tiene que ser régimen disciplinario. El funcionario, el juez llega ebrio, el juez se atrasa permanentemente, el juez falta en forma injustificada, el juez hace utilización de las instalaciones para otros fines, es decir, todo eso cae dentro del régimen disciplinario. Pero cuando ya la falta dice haber incumplido alguna norma constitucional o legal, ahí ya vamos al régimen jurisdiccional. Entonces, lo que nos falta como ecuatorianos es definir qué mismo queremos. ¿Queremos que esto siga así? ¿O ya hacemos una distinción y efectivamente le dejamos en otros? Ahora, respecto de esto, quizás, doctor Valverde, lo que preocupa es que si es el Estado ecuatoriano el que está poniendo esta demanda, digámoslo así, es el propio Ministerio de Energía y Minas. Por ahí quizás surge estas presiones o posibles presiones al Consejo de la Judicatura. A mí me parece que no. A ver, yo no soy el delegado en el tema disciplinario, no podría referirme a situaciones pero yo siento que no hay ningún tipo de presión. Algún sector entiende que el hecho de presentar una denuncia ya significa una presión. Me parece que esa lectura también es correcta. Podría ser entendida como una situación que se quiere hacer, pero está haciendo valer un derecho.
Por ejemplo, cuando los abogados quieren separarle a un juez del conocimiento de la causa, van y le presentan una queja. Y luego le dicen, juez, excúsese porque yo ya le presenté una queja a usted. Yo ya estoy peleándome con usted. ¿No es cierto? Entonces, son situaciones de las que se vale, no el Ministerio de Energía, se valen algunas personas y sobre todo, yo digo, aquí el tema importante es, aquí lo que se quiere es resguardar derechos. Y en la normativa establece que la persona que se sienta afectada puede presentar una denuncia. Eso lo ha hecho el Ministerio de Energía. Está actuando conforme el ordenamiento jurídico. El delegado del régimen disciplinario del Consejo de la Judicatura, ¿no es cierto?, el doctor Lisandro Martínez, está actuando dentro de lo que le manda el ordenamiento jurídico. Ha dado trámite, le mandó a citar, el juez está trabajando normalmente, ¿no? El juez va a tener que contestar la denuncia presentada en su contra, se va a abrir un término probatorio y el delegado va a resolver. Eso ordena el ordenamiento jurídico. Entonces, cuando uno propone una acción, ¿no?, sea en el tema disciplinario, sea en la justicia ordinaria, sea en la justicia constitucional, el órgano competente, en este caso el delegado administrativo, el juez ordinario, el juez constitucional, tiene que dar un pronunciamiento respecto a esa petición. El justiciable está haciendo valer su derecho de acción, su derecho de petición. Está compareciendo ante un órgano judicial o administrativo en este caso y le está diciendo, yo tengo esta petición, atiéndame usted. Ahí se mueve todo el aparataje administrativo hasta que haya una resolución que la tenemos que esperar y finalmente, como digo, todos los recursos que hay respecto a esa decisión. Ahora, en este contexto, doctor Valverde, en el que, como usted mismo indicaba hace un momento, no tenemos todavía una Corte Constitucional, el tema de la conformación del Consejo de la Judicatura definitivo aún está en marcha. ¿Esto podría de alguna manera afectar o incidir en este tipo de procesos o las cosas se están llevando normalmente? No tiene por qué incidir. Vea, el ASUAI siempre ha marcado un trabajo que es completamente independiente, sin situaciones que tengan que ver. Y ahora, por ejemplo, es común ver también en las redes sociales que empiezan a hacer situaciones respecto a los procesos, lo que yo llamo el juicio paralelo. Entonces, también eso deberíamos entender como medio de presión. Pero los jueces no estamos para dejarnos presionar por ningún tipo de situación. Nosotros tenemos que actuar. O al menos así debería ser. Esa es la aspiración, ese es el deber ser, ¿no es cierto? Pero en eso trabajamos los jueces todos los días. Nosotros tenemos que resolver lo que se pone en nuestro conocimiento dentro del ordenamiento jurídico, dentro de lo que plantean las partes y dentro de las pruebas que actúan las partes. Ese es el marco teórico dentro del que nos movemos, ¿no? Y de eso no nos podemos salir. Y de esa forma estamos actuando. Y también hay que resaltar que, por ejemplo, así como en las redes sociales a veces se ponen críticas y situaciones, también hay abogados que ponen en forma permanente que el ASUAI es un privilegio litigar en el ASUAI. Eso denota que aquí los jueces trabajamos de una forma honrada y con esfuerzo intelectual. Sin duda habrán errores, en eso no hay que decir que aquí también es ya el paraíso donde que no ocurre error, pero todos los errores que puedan ser de buena fe y sobre todo para eso existen los recursos para que se pueda corregir cualquier tipo de situación que se dé. Entonces me parece que ahí se podría dar la situación. Entonces no hay, yo le digo en esto, Rosana y público que nos escucha, perdón que sea enfático, hablo a tipo personal, pero también hablo a nombre de los jueces con quienes estoy en comunicación permanente. Estamos en mesas de trabajo, estamos conversando con los actores de la administración de justicia, estamos en forma permanente reuniéndonos para corregir cualquier situación que se esté produciendo y también para hacer el trabajo interinstitucional de tal forma que quien sea beneficiado y como tiene que ser es la ciudadanía en la atención de sus derechos. Ahora, doctor Valverde está en la línea, se ha puesto en contacto con nosotros el doctor César Sea, me parece que ha solicitado una intervención. Tenemos, no sé si está en la línea el doctor César Sea, si me confirman.
Sí, me parece que el doctor César Sea, él es defensor del pueblo para las provincias de Azuay, Cañar y Morona, Santiago, acá en la zona 6. Quiere tener una participación respecto de este tema que hemos venido abordando. Doctor Sea, muy buenos días, le escuchamos. Buenos días, licenciada Encarada. También un saludo al doctor Pablo Valverde, a quien le considero y sé de su capacidad y su rectitud como un juez que tiene mucha experiencia. Solamente una cosa, doctor Valverde. Estoy de acuerdo con el análisis que usted hace de que el Ministerio de Minas, de acuerdo a la ley, puede presentar cualquier queja, pero no toda queja obviamente puede ser admitida por el Consejo de la Judicatura. Esa es la diferencia. No es que porque si yo me pongo una queja hasta injuriosa contra el mismo Consejo de la Judicatura, que dice, entre otras cosas, que el juez tiene miedo o está recibiendo presiones del Consejo de la Judicatura. Y su argumentación fundamentalmente dice que no ha levantado la prohibición de la explotación, que hace también la Sala. Es decir, es una potestad jurisdiccional, evidentemente. Y por otro lado, cuando menciona la ley, y dice que es del artículo 108, numeral 8 y 9, no tiene nada que ver con lo que está diciendo que ha incumplido el juez. Entonces, absurdos de estos, no, por muy que derecho que tenga de presentar una queja, no debieron haber sido dado trámite y admitido la queja. O sea, no es que porque tiene derecho a presentar la queja puede presentar cualquier absurdo. Es una vergüenza. Yo creo que de las pocas visas que se han dado y de las quejas que se han presentado, hay unas quejas que tienen razón, pero esta queja es un absurdo por donde se lo mire y se le da trámite sin más ni más. Esa es mi pregunta, doctor Valverde. No estoy contradiciéndole a usted que cualquier ciudadano o institución puede presentar la queja, pero no cualquier queja, por absurdo que sea, tiene que ser admitida al trámite. Esa es mi opinión, doctor, con el respeto que les tengo a los funcionarios judiciales, al Consejo de la Judicatura, pero el sentido común nomás se resiente al ver que se dé paso a cualquier cosa que se presente como queja contra un juez. Evidentemente lo que se está pretendiendo es un afán desesperado del Ministerio de Minas, es que se cree nuevamente esta injerencia en la función judicial. Y si tanto creen que tienen la razón el Ministerio de Justicia, paradójicamente, ¿por qué presentan la acción extraordinaria de protección? Con todo respeto, me he permitido intervenir y le escucho a usted, doctor, su explicación. Buenos días, gracias. Muchísimas gracias al doctor César Sea, que se ha puesto en contacto con nosotros, él es defensor del pueblo. Doctor Valverde, la pregunta está ahí. Saludos, César, buen día. También reconozco el trabajo permanente que ha realizado César. Es un activista de los derechos humanos, un luchador incansable en nuestra ciudad, y para mí más bien es un gusto que gente que tenga interés en estos temas que a la final tienen que ver con la tutela de los derechos de la ciudadanía intervengan en espacios como esto, porque lo único que hace intervención como la de César es enriquecer las propuestas que se puedan hacer y el análisis que se pueda hacer al tema. César se refiere en forma exclusiva al tema de la admisibilidad de la queja. En el órgano jurisdiccional, estoy haciendo este tipo de comparaciones para que vean que hay mucha similitud. En el órgano jurisdiccional, cuando hay una demanda, el juez la tiene que calificar si es que cumple todos los requisitos y aceptar a trámite. De lo contrario, lo manda a aclarar o a completar, y si no se completa o aclara, le manda al archivo. El trámite de la queja también también están unas reglas establecidas que se tiene que cumplir, como por ejemplo el reconocimiento de la firma. El reconocimiento de la firma significa asumir la responsabilidad que está de lo que yo estoy diciendo ahí. Es decir, no es cualquier tipo de situación. Es decir, la persona que firma, que estoy ejerciendo mi derecho de petición, vengo y reconozco la firma y rúbrica en cuanto tiene que ver a la queja, y yo asumo como mío todo lo que digo y todas las responsabilidades que pueda yo hacerme acreedor por la situación. Eso se tiene que cumplir, porque de lo contrario, si la persona no reconoce la firma,
es competencia del delegado administrativo mandar al archivo, o si él considera que la situación descrita ahí efectivamente puede estar en curso en una sanción disciplinaria, en una acción u omisión del funcionario judicial, él podría iniciar un trámite administrativo de oficio. Ahora bien, César no comparte el criterio de parte del delegado administrativo del Consejo de la Judicatura en cuanto al examen de admisibilidad. Totalmente respetuoso. Pero lo que dice es que en este caso la Judicatura, que incluso está siendo observada por este mismo proceso, no debió haber aceptado en este caso este proceso. ¿Cuáles son los criterios de admisibilidad o no por parte de la Judicatura en casos como estos? Yo digo, verá, el tema del cumplimiento de la admisibilidad pasa primero por temas formales, como este que le digo. O sea, tiene que venir a reconocer la firma y rúbrica, tiene que contener, por ejemplo, cuál es la enunciación de los hechos, cuál es la norma específica que yo estoy sosteniendo que se ha infringido por parte del funcionario judicial, la identificación clara y precisa de la persona que presenta la denuncia, la identificación clara y precisa del funcionario contra quien yo estoy presentando, es decir, tiene una serie de requisitos formales, y también tiene ya los temas de fondo. El funcionario judicial, que es el competente para el tema de la admisibilidad y luego la aceptación a trámite, ha procedido así. Yo en esa parte, con todas las disculpas, yo no me puedo intrometer en las competencias de los otros funcionarios. O sea, no es Pablo Valverde el competente para hacer aquello y no es una acción mía. Entiendo yo que el delegado administrativo del Consejo de la Judicatura, el momento que ya le presentaron el examen de admisibilidad y él inició el sumario administrativo, consideró que se cumplieron estos requisitos, como digo, formales y de fondo para dar trámite, pero eso es una competencia de él. Nosotros lo que tenemos que respetar es la situación, precisamente, si tanto reclamamos la independencia, es parte de la independencia el hecho de que él, en ejercicio de su competencia, aceptó a trámite. Que nosotros no podamos estar de acuerdo con la decisión que él haya tomado, como expresa en forma César, no, como se acaba de pronunciar César. Yo respeto el pronunciamiento de César, como respeto el pronunciamiento del delegado que decidió aceptar. Para el pronunciamientos han venido también de otros ámbitos. Uno de ellos es el Colegio de Abogados de la provincia de la SUE, que está presidido por el doctor Carlos Castro, y este pronunciamiento es mucho más fuerte, mucho más duro, diría yo, doctor Valverde. En parte del pronunciamiento manifiesta que nuevamente se quiere manipular al Consejo de la Judicatura para que al más puro estilo correísta se meta la mano en la justicia utilizando una leguleyada de una supuesta falta disciplinaria del juez, cuando en realidad se quiere atacar el contenido jurídico de una sentencia que al momento está firme y respecto de la cual solo cabe la tramitación de la acción extraordinaria de protección. Ayer yo estuve con el doctor Carlos Castro, yo estuve dictando una conferencia en un seminario de Derecho Laboral que hubo en el Colegio de Abogados, fui el que terminó el curso, fui la última conferencia, pude departir un momento con el señor presidente, a quien le guardo todos mis respetos y consideraciones, fue mi profesor en la Universidad de Cuenca, y hemos mantenido una buena relación la Corte Provincial con el Colegio de Abogados, hemos hecho acciones conjuntas, hemos colaborado en todo lo que tenga que ver con temas de capacitación para nuestros colegas. Yo soy un agremiado convencido de que tenemos que participar en el gremio. Es un criterio del doctor Carlos Castro que, al igual que el del César, yo respeto mucho. Y como digo, esto tiene que ver mucho con las competencias de los funcionarios, que tienen que ver en la tramitación de esta queja. El doctor Carlos Castro ha dicho jurídicamente lo que yo también he sostenido aquí. La acción de protección. Hay un pronunciamiento jurisdiccional, ¿no? Hay un pronunciamiento jurisdiccional
que hasta la sentencia se ha pronunciado en el sentido de que el proceso es válido, se han respetado todas las garantías. La acción constitucional, cuando se la propone, usted tiene que decir cuál es el derecho constitucional, cuál es la garantía del debido proceso que le ha sido afectada en la resolución en ese proceso respecto del cual usted interpone la acción extraordinaria de protección. Eso ha hecho el Ministerio de Energía y Minas. Es decir, esto va a tener un análisis constitucional, lo que se actuó tanto en primera como en segunda instancia aquí. Pero se requiere de una Corte Constitucional. Claro, cuando la Corte exista va a ser ese análisis constitucional. El tema de la queja, ¿no? Sin duda, yo creo que va a tener que hacer el análisis no solo el delegado, en caso de que llegare por interposición de recursos de cualquiera de las personas que se sienta afectada, el Consejo de la Judicatura, el Pleno o el director general del Consejo, dependiendo de la sanción que se estableciera o de la no sanción, es competencia diferente. Ellos también tendrán que hacer este análisis. Me parece que el pronunciamiento del señor presidente del colegio en esa parte, como la que yo sostuve desde un inicio en esta entrevista, no requiere mayor situación. Yo creo que todos estaríamos de acuerdo en esa parte de que hasta el tema de la sentencia hay ya una declaratoria de validez, y no a través de un régimen disciplinario ya no podría ser materia de ese juzgamiento. Esa es mi opinión personal en este caso. Entonces yo lo transmito. Como digo, el doctor Carlos Castro se refiere en esos mismos términos. Obviamente él también hace otro tipo de análisis en cuanto a la situación que consideran injerencia. Yo en esto seré enfático de que quienes trabajamos en la Administración de Justicia de la SUAY, alguien dirá, pero el doctor está poniendo la mano en el fuego por todos, pero considero que tratamos de hacer un trabajo mancomunado, y cuando nosotros tenemos conversaciones, charlas jurídicas, hablamos con los jueces, somos enfáticos en decir que la independencia la sabemos sostener y nosotros la sabemos defender. Siempre he manifestado que el tema de la independencia es una garantía para el ciudadano, pero quien la tiene que defender es el juez, es el delegado. Si es que alguien quiere hacer interferencia, lo tiene que denunciar, porque eso tiene responsabilidad. Bueno, doctor, avanzando en otros temas, en honor al tiempo que se nos ha ido en este diálogo tan importante, quisiéramos conocer cuáles son las actividades que ustedes están promoviendo a propósito de la conmemoración del Día de la No Violencia contra la Mujer, que se conmemora cada 25 de noviembre, es decir, el día de mañana. Ya se han venido dando varias actividades organizadas por otros sectores sociales y comprometidos con esta lucha, comprometidos con los derechos de las mujeres. Sin embargo, ustedes también han propuesto y están promoviendo una serie de acciones para conmemorar esta fecha. El Consejo, la Judicatura, la Dirección Provincial, la Presidencia de la Corte Provincial de Justicia de la SUAY y en definitiva todos los funcionarios judiciales, pero no solo los funcionarios judiciales, sino toda la sociedad que trabajamos en estos temas de lucha contra la violencia a la mujer, nos hemos juntado y hemos hecho una serie de actividades, hemos programado, porque todos estamos de acuerdo que la lucha contra la violencia a la mujer tiene que ser los 365-24. O sea, todo el año, no tenemos que frenarnos en esto, pero obviamente el tema de la conmemoración significa un momento de reflexión especial dentro del año calendario, para ponernos a meditar y reflexionar y sostener enfáticamente que los derechos que tenemos no nos ha venido gratis. Hay muchas vidas de mucha gente que se han quedado ahí. Entonces nosotros siempre tenemos que regresar a la historia para poder empoderarnos de los derechos y saber que ha existido mucha gente que se ha sacrificado por nosotros para que nosotros ahora podamos gozar de un mayor tutela de derechos, pero que antes nunca fueron reconocidos por los estados. Además, doctor, hay una nueva ley en la que se debe avanzar en una óptima aplicación. Sin duda, pero yo le digo, esto es muy importante porque el rato que nosotros tengamos conciencia de que es parte de un proceso histórico, nos vamos a ubicar bien en el tiempo y vamos con mayor energía a poder defender lo que ha sido parte de la historia de la humanidad y de lo que ha sido la lucha de la gente. Entonces, el 25 de noviembre se celebra, se conmemora el tema de que
los organismos internacionales decidieron fijar como fecha de lucha contra la no violencia por esas hermanas Mirabal que en República Dominicana fueron asesinados por un dictador a pretexto de un accidente de tránsito en 1960. Es decir, ellas asomaron muertas y lo que se fraguó es decir que aparentar un accidente de tránsito, porque eran opositoras al régimen, luchadoras por los derechos. Entonces, nosotros queremos, el día jueves tuvimos la Noche de las Luces en el complejo judicial, masiva concurrencia de la gente, hicimos un acto simbólico de prender una luz frente a la oscuridad, frente a aquella situación que denota la violentación de derechos. Hay un concurso de fotografía, invitamos a la ciudadanía a que envíe sus fotografías, el retrato del buen trato. Es decir, ahora que nos hemos convertido todos en fotoperiodistas con nuestros celulares, podamos captar las imágenes que signifique el respeto de los derechos, la tutela de los derechos, y esto lo pueden mandar hasta el 5 de diciembre a comu.asuay@funcionjudicial.gov.es con una calidad de por lo menos 2000 píxeles, y lo importante que, aparte de premios que pueden ser simbólicos que queremos dar a los que participen en este concurso, vamos a imprimir las 20 mejores fotografías para exhibirlas tanto en el complejo judicial como en el edificio de la Corte Provincial de Justicia de la SUAY. Ayer, los querendones de nuestro Deportivo Cuenca pudieron en el estadio sacarle la tarjeta roja a los actos de violencia. Entonces también equipos importantes, íconos de nuestra ciudad, se unen a esta lucha. Existen una serie de videos que están en las redes sociales. Una fusión, una gestión interinstitucional justamente para poder avanzar en la prevención de la violencia, en la atención de los casos de violencia, y quizás uno de los temas más olvidados es la restitución de derechos a las personas víctimas de violencia. Esto es un tema que nos interesa a todos y nos tiene que interesar a todos. El día domingo va a existir un plantón en el Parque Calderón mañana respecto a esta situación. Desde las 10 de la mañana. Todos los actores que estamos en esta lucha. Hoy hay un concierto de importantes artistas en el edificio de la Corte Provincial, en el patio de la Corte Provincial, a partir de las 5 de la tarde, un edificio emblemático de nuestra ciudad. Empoderémonos, asistamos, escuchemos a los artistas que a través del arte expresan su rechazo a toda aquella actitud que signifique la vulneración de los derechos de las mujeres, y pongámonos a tono con este esfuerzo institucional, pero también ciudadano, de acabar con esta situación, porque vea, Rosana, y vea, estimado público, nosotros de este momento no terminamos el año 2018, pero ya superamos las cifras del año 2017. Como digo, ahí hay dos lecturas: se superó o ahora se denuncia lo que antes no se denunciaba, pero independiente de aquello, hay cerca de 3000 casos en la unidad de violencia contra la mujer. Entonces, eso denota que es una situación que nos tiene que preocupar, y yo asumo que ahora tenemos y asumimos un compromiso con nuestros hijos, tenemos un comportamiento adecuado en nuestras casas. Entonces los niños, los pequeños que están a nuestro lado, que son en su temprana edad reproductores luego de las conductas de los adultos, si ven buen trato, si ven cariño, si ven aprecio, seguramente esta situación irá disminuyendo, y algún momento podremos decir el Ecuador ha erradicado el tema de la violencia. Pero mientras tanto no tenemos que doblegar el esfuerzo y el sacrificio que tenemos que hacer, y tenemos que estar en permanente lucha para que esta situación pueda cambiar, y siempre reflexionando de que esto es una responsabilidad de todos, y mientras nosotros podemos dar nuestro aporte en el colegio, en la escuela, en el lugar de trabajo, en nuestra casa, en las relaciones con nuestros amigos, de establecer relaciones que, sobre todo, que tengan que ver el respeto a los derechos de las otras personas, y saber que tenemos que dar un buen trato, tenemos que ser personas no violentas, pacíficas. Yo entiendo que hay situaciones que son extremas, que les ponen a la gente en situaciones de mayor vulnerabilidad frente a este tipo de situaciones. Ahí hay que buscar la ayuda necesaria por parte de los profesionales. O sea, esto es un tema integral que se lo debe abordar desde los diferentes
diferentes puntos de vista, pero espacios como estos también nos permiten reflexionar de qué es lo que ocurre en esto, y la invitación a la ciudadanía, como repito, para que participen en estas actividades, y también para que todo el tiempo pensemos que un buen comportamiento y una buena conducta frente al resto de las personas sin duda va a propiciar mejores relaciones humanas. Bien, queremos agradecer al doctor Pablo Valverde. Él es presidente de la Función Judicial de la Corte de Justicia de la SUAY.